Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy buenos días, primera misa de 7 de la mañana. Muy bien, nos hemos levantado. Bueno, está muy bien. Bueno, vamos a pedir una gracia especial. Bueno, hoy la palabra de Dios pues no nos trae un tema específico. Si quisiéramos resumir la reflexión de la palabra en el día, diríamos cuáles son las recomendaciones pastorales, ¿no?, que Pablo, en la primera lectura, que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos plantea de cara a la vivencia de la caridad, ¿no?, como signo de nuestra vocación cristiana. Por tanto, es un conjunto muy amplio. Yo creo que tardaríamos horas y horas intentando de algún modo profundizar en cada uno de estos conceptos. Así que como son recomendaciones pastorales, simplemente vamos a hacer como un eco, vamos a intentar de algún modo volver a escuchar los textos haciendo un pequeño comentario de cada una de esas cosas que nos trae la palabra de Dios. Repito que es un contexto bastante amplio. Al final sería cómo vivir la caridad cristiana, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, San Pablo en la carta a los Colosenses, que es la carta que venimos leyendo desde el miércoles pasado, viene a decirnos lo siguiente. Así que ya que de algún modo nos hemos comprometido, en el día de ayer decíamos, a revestirnos del hombre nuevo, conforme a la gracia que nos ha sido dada por Cristo, ¿de acuerdo? Pues cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestra actitud. Y esto es válido para todos los que de alguna manera somos cristianos y sobre todo en la práctica del amor. Esta lectura, por ejemplo, es una lectura recomendada en los matrimonios, ¿no?, para ver cómo se deben amar los esposos, ¿no? Fijaos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, son recomendaciones muy al lugar, ¿no?, o sea, muy a tener en cuenta. Primero, hay que revestirse de compasión, ¿no? ¿Saber qué significa la compasión? Significa aprender a situarse en la realidad del otro, ponerme en las sandalias del otro y a través de eso ser capaz, ¿no?, de experimentar lo que el otro experimenta, para poder de algún modo posicionarme de manera adecuada ante su realidad. ¿Queda claro eso? Porque nosotros tendemos a juzgar las cosas desde fuera, no somos compasivos, sino que de algún modo somos muy... somos muy justicieros, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay que aprender a situarse en la realidad del otro para aprender de alguna manera a cómo ayudar al otro. Sí, de hecho, la compasión significa compasión, es padecer con, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, hay que ser, en ese aspecto, compasivos. Hay que revestirse de bondad. Bondad significa hay que buscar siempre el bien del otro. Esa es la persona que es buena en sí, ¿no? La que procura siempre el bien. La que procura, ¿cuál es el mayor bien para el prójimo? Estamos hablando fundamentalmente del amor y de la caridad, ¿no? Entonces, el amor siempre busca el bien del prójimo. Por eso hay que revestirse de bondad. No cabe en nosotros, ¿no?, actitudes soterradas, no sé si me entendéis, que de algún modo tengamos mala intención, ¿no?, que es desde, ¿no?, que desde lo profundo del corazón
reconozcamos que algunas acciones no van encaminadas al bien del prójimo, sino a buscar nuestro propio interés, por ejemplo, ¿no? Eso sería actuar con malicia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que actuar con bondad, ¿de acuerdo? Con humildad, lo hemos comentado muchísimas veces, humildad que para nuestra realidad significa fundamentalmente andar en la verdad, saber situarnos, somos criaturas, hay un único creador, por eso de algún modo la humildad siempre va asociada a la pequeñez, a la sencillez de corazón, a la pobreza de corazón, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, el orgullo, la prepotencia, el sentirnos mejores que los demás, pues hay que pedir esa gracia especial también al Señor. Revestidos de mansedumbre. La palabra mansedumbre yo siempre la ligo a la palabra oveja. La que sabe escuchar la voz del Señor, la que se deja conducir, la que se deja acompañar, la que se deja exhortar, la que se deja, etcétera, 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 etcétera. Contrario a la mansedumbre, la rebeldía, la oposición, la obstinación, la terquedad, ¿no? Y finalmente la paciencia. ¿De cuántos segundos, Padre, la paciencia? De bastantes, ¿de acuerdo? Tener paciencia, saber esperar, saber confiar. Ya sabéis que Dios no es un Dios de inmediatez. Dios se toma su tiempo para cada realidad, para cada cosa. Tenemos que saber esperar. La espera hace parte de la vocación cristiana porque también nosotros alimentamos el cumplimiento de una promesa. Y al alimentar el cumplimiento de una promesa tenemos que situarnos siempre en una actitud paciente, porque la obra de Dios se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros queremos las cosas ya, somos impacientes, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué os parece? O sea, y apliquémoslo de algún modo dentro de la consideración de la relación con los demás, ¿no? A ver hasta qué punto nos hace falta ser más compasivos, actuar con mayor bondad, actuar con mayor humildad, con mayor mansedumbre, con mayor... ¿Me explico? Y hay que pedir esa gracia pues continuamente al Señor, ¿de acuerdo? Muy bien. Sobrellevaos mutuamente. ¿Qué es sobrellevar? Hay que aprender a darnos cuenta que aquí nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, todos tenemos nuestras virtualidades, ciertamente, cosas buenas que tenemos todos, pero también tenemos nuestros defectos, nuestras limitaciones. Hay que aprender a soportar con paciencia esas limitaciones. Ya sabéis que eso es una obra de caridad. Eso significa sobrellevarse. Sobrellevarse es que en algún momento alguien puede llegar a ser carga. Yo puedo llegar a ser una carga para cualquiera. Pues hay que tener ahí en ese aspecto caridad, ¿de acuerdo? Porque hay que aprender a soportar con paciencia esos defectos. Es que yo quiero que los demás sean como yo quiero que sean. Pues mal, porque a las personas hay que de alguna manera amarlas tal y como son. Y nadie puede pretender aquí, digamos, exigirle a una persona ser perfecta para poderle amar, ¿no? Evidentemente hay que sobrellevarse. Consecuencia de ese sobrellevarse, hay que perdonarse cuando alguno tenga quejas contra otro. O sea, la reconciliación y el perdón, aprender, pues evidentemente a ofrecer y a acoger el perdón, ¿no? Que en algún momento se ofrece, ¿no? La práctica del perdón y de la misericordia va intrínsecamente ligada a nuestra vocación cristiana, ¿de acuerdo? Que el Señor os ha perdonado, o sea, seguid el ejemplo de Cristo, que Él nos perdonó por encima, ¿no? De toda nuestra miseria y de toda nuestra maldad. Que el amor, y por encima de todo, la práctica del amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Si queremos que haya unidad y comunión, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que amarnos, ¿no? O sea, digamos, hay que practicar la caridad para que como fruto de la caridad haya comunión, haya unidad y no haya división, porque la división ¿de quién sobra? Sobra del demonio, evidentemente, el que pretende dividir, el que pretende posicionar, el que pretende de algún modo, ¿no? En medio de las comunidades, el que siembra la cizaña, fijaos esta, fijaos este... Ese es el demonio, así que hay que tener mucho cuidado porque lo que procura el Señor siempre es lo contrario, ¿no? Que es la comunión y la unidad. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Entonces, que la paz de Cristo reine en tu corazón. ¿Cómo es la paz de Cristo? Ausencia de problemas, cuando no está mi marido, ¿cuándo es la paz de Cristo? ¿Cómo es la paz de Cristo? La paz de Cristo es la paz que el Señor de alguna manera nos ofrece a través de su cruz, ¿no? A través de la aceptación de la voluntad de Dios, a través, ¿no? de la conformidad con sus designios en nuestra vida, es la única manera de encontrar paz. Paz no es ausencia de problemas. De hecho, entendemos que la vida cristiana, ayer decíamos, está ligada a un combate, a una lucha, y entonces la paz en medio de todo eso significa la conformidad, ¿de acuerdo? Que es la que nos ofrece Cristo. ¿Dónde reina la paz? En la cruz, ¿no? En la aceptación de la voluntad de Dios
y en el ofrecimiento y la entrega de la propia vida, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí es donde encontramos paz. La paz, ay, cuando no está el cura, qué paz teníamos. Bueno, pues eso, ¿no? Explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, la paz no es ausencia de problemas y ausencia de dificultades, ¿no? Aquí la paz de Cristo es la realidad, la cruda realidad. La vida es exigente, en medio de esa exigencia tenemos que encontrar la conformidad. Y como fruto de esa conformidad vendrá la paz. El abrazar la cruz, eso trae paz, ¿de acuerdo? Sed agradecidos, que nos cuesta hacerlo, ¿no? Nos cuesta ser agradecidos con todo lo que tenemos, con todo lo que de alguna manera, ¿no? Pues el Señor nos ofrece, que es alrededor de cada día, pues un continuo flujo de gracias y de bendiciones. Hay que ser agradecidos. De hecho, celebramos la misa y definimos la Eucaristía como una acción de gracias a Dios, lo que estamos celebrando actualmente, ¿no? De ser agradecidos siempre con el Señor y que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza, enseñándonos unos a otros con toda sabiduría y exhortándonos mutuamente. Tenemos la palabra de Dios, que es fuente de riqueza y de sabiduría para el hombre. Todas las preguntas y todos los interrogantes que pueden surgir en nosotros ya están aquí. ¿Me explico? Ya están aquí resueltos. Ya están aquí explicados. Ya de alguna manera la palabra de Dios se ha encargado de situarnos ante lo que es comprender la sabiduría de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Pues pidamos la gracia, Señor, que tengamos un mayor contacto con la palabra, ¿no? Que la escrutemos, que la profundicemos, que si no la entendemos, pues preguntamos, pero que siempre vamos a encontrar aquí, ¿no? La fuente de la sabiduría, ¿no? ¿De acuerdo? Más allá de la Wikipedia y la inteligencia artificial, tenemos la palabra, ¿no? Pues que a ella podamos recurrir y que en ella podamos encontrar soporte, ¿no? ¿De acuerdo? Sabéis que la palabra es una de las 5 piedras, ¿no? De Medjugorje, pues oye, pues tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Que la palabra de Dios habite entre nosotros, ¿no? Con toda su riqueza. Cantad a Dios con el corazón, ¿de acuerdo? Hay quien mejor que lo haga desde el corazón. Hay quien le salga, pues también. Pero aquí cuando hablamos de cantar a Dios es expresar lo que... El canto es fundamentalmente una expresión de la alegría del corazón, bueno, de los sentimientos del corazón. Al final, pues cantar a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados nos recuerda fundamentalmente el por qué surgieron los salmos y los himnos, ¿no? Para expresar la alabanza y la gloria de Dios, ¿no? Y eso es lo que de algún modo lleva a que nosotros en algún momento pues practiquemos dentro de nuestra oración, dentro del conjunto de nuestra oración personal, lo importante que es la alabanza y la acción de gracias a Dios a través de los cantos, bueno, el cántico en general, ¿no? Pues cuando se expresa en la liturgia de la Iglesia, lo que quiere expresar es eso, alabanza y gloria a Dios. Pues que lo hagamos con el corazón, ¿de acuerdo? Y que todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, liberándonos, evidentemente, pues de la tentación de buscar nuestra propia gloria, que sea la vanagloria, que todo de alguna manera sea para gloria de Dios. Que todo cuanto hagamos sea para su mayor gloria, para que de algún modo pues Dios reine y se glorifique en todos los que están a mi alrededor. Por tanto, no hay que buscarse a sí mismo, ¿no? Y si hacemos eso, mira que nos va a ir genial. Nos va a ir genial. Si seguimos todas estas recomendaciones, si le pedimos al Señor esa gracia, ¿de acuerdo? Entonces, conforme a esta lógica, pues también de alguna manera el Evangelio en el día de hoy, pues nos trae pues esta apreciación, que es una apreciación pues exigente. La vida cristiana es exigente, ¿de acuerdo? Y como tal, plantea siempre un camino que a nuestra lógica le es totalmente desconcertante, ¿no? Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, orad por los que os calumnian, buscad el bien de quienes os hacen el mal. Fijaos esa apreciación, ¿no? Que es lo que el Señor plantea hoy en la palabra. O sea, ante el mal responded con bien, ante la maldición responded con bendiciones. ¿Eso es lo que sale de nuestro corazón, de nuestra humanidad vieja? No. Ya sabéis que de algún modo nosotros somos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo cual significa que si en algún momento alguien nos trata mal, alguien en algún momento nos maldice, alguien en algún momento nos busca, entonces muchas veces lo que sale de nosotros es responder de la misma manera o peor, ¿de acuerdo? Es lo que pasa siempre, ¿no? En el corazón del hombre, ¿no? O sea, siempre es como ponerme aún más por encima de la situación. Por eso de algún modo surgen grandes situaciones de conflicto, ¿no? Y de división en el corazón de los hombres.
Por eso es tan fácil, como decíamos en el día de ayer, caer en reacciones, ¿no?, tan viscerales y tan llenas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, pues de palabras hirientes. ¿Por qué? Porque caemos muy fácil en la provocación. ¿De acuerdo? El Señor nos pide una libertad tremenda de espíritu y de corazón para aprender a movernos conforme a la lógica de Dios, que nosotros, siendo pecadores, no nos trata según nuestras culpas, sino que de algún modo, ¿no?, se ofrece a sí mismo y se entrega a sí mismo, que nosotros, que éramos sus enemigos, vamos a decirlos, que a través de nuestros pecados lo único que conseguíamos era el oprobio, ¿no? O sea, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no?, de contristar el corazón de Dios. Y sin embargo, la respuesta de Dios ante ese pecado es ofrecernos amor. Y a través de ese amor, lograr mucho más de lo que podría lograr con un comportamiento como el que esperaríamos más de un Dios del Antiguo Testamento, ¿no? A través del castigo, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, es algo tremendo. Dios, de algún modo, nos corrige y busca, ¿no?, nuestra salvación a través del amor, a través del abajamiento que no conoce límites y que nos desconcierta enormemente. Así que, pues yo creo que todos aquí tenemos algunas situaciones de esas en las que en algún momento nos encontramos con personas que en algún momento como que nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba por sus actitudes, por sus comportamientos, incluso, ¿no?, en esa situación en la que la Iglesia se encuentra continuamente sometida por la lucha y la confrontación ante el mundo, ¿no?, y que de algún modo pues genera que muchas veces haya situaciones, ¿no?, de bastante bastante afrenta, ¿no?, de persecución, de lucha, de pugna. ¿Cómo tenemos que responder ante eso? Pues fíjate lo que dice el Señor en el día de hoy. Dice, no, o sea, poner la otra mejilla. O sea, es que es muy duro, ¿no?, plantearnos esa realidad. O sea, nos dice que en algún momento tenemos que no pretender de alguna manera, si nos cogen la túnica, si nos cogen el manto, tenemos que dar la túnica. O sea, al que te pide prestado, no le pidas que te lo devuelva, no sé. Y que de alguna manera el trato, o sea, todas estas imágenes siempre plantean para todos y cada uno de nosotros, evidentemente, ¿no? No es el hecho de que no podamos defendernos ante las afrentas o que en algún momento pues no defendamos lo que es justo, sino que de algún modo nuestro corazón no se quede atado a esa realidad. No sé si me entendéis. O sea, no quiere decir, hombre, cuando a Jesús le golpearon en el juicio, ¿no?, le dice al guardia, ¿no?, del sumo sacerdote, si he hecho algo, pues dímelo, si no, explícame por qué me pegas, ¿no? Fíjate que el Señor también, ¿no? No es que el Señor, uno se quede indemne ante las afrentas, pero es el hecho, ¿no?, de en algún momento, ¿no?, pues asumir dentro de nuestra propia perspectiva de vida cristiana el aprender a responder ante todas esas provocaciones con amor. De eso se trata, no responder como nos surgiría de lo profundo del corazón, que es con defensividad, con agresividad, porque eso al final pierde nuestro corazón. Al final nos hace ser tan injustos como las actitudes que de alguna manera nos están cometiendo, ¿no? Lo maravilloso de la vida cristiana es eso, el aprender a ser caritativos, el aprender de algún modo a responder con amor ante las provocaciones, como lo dice el Señor en la palabra, porque si amas a los que os aman, si devolvéis a quien de alguna manera, ¿no?, pues tiene la capacidad, ¿no?, si prestáis a quien tiene, capacidad para devolver, pues qué mérito tiene eso, en definitiva, ¿no? Entonces, por eso el Señor de alguna manera extiende su paciencia, su misericordia, y aunque de alguna manera el Señor, pues siempre, ya sabéis, ¿no?, que el Señor ante todo esto, ¿no?, va a buscar siempre que a través de ese amor esa persona se convierta, que a través de ese amor esa persona se vuelva de enemiga en amiga. Ese es el propósito, ¿no? No es que de alguna manera, voy a practicar la caridad con el desgraciado que es mi enemigo. Así que, no. O sea, en realidad todo eso lo que busca es transformar esa circunstancia para que a través del remedio sano de la caridad, esas personas en algún momento, que Dios sabe lo que llevan dentro de su corazón, puedan conocer el amor de Dios a través de nuestra actitud. El objetivo es que se vuelvan amigas. No sé si me entendéis. Entonces hay que pedir esa gracia especial. Yo sé que es desconcertante, yo sé que no es una tarea fácil, pero hay que pedírselo al Señor y que nos conceda la gracia de no caer en tantas provocaciones como las que caemos, ¿no? Porque es evidente que cuando caemos en la provocación jamás saldremos de ahí sin perturbar y sin inquietar el corazón.
Yo no sé si lo sabéis, porque como nos pasa, pues nos damos cuenta continuamente que cuando caemos en ese tipo de situaciones, al final perdemos la paz fácilmente, ¿no? Entonces, que ojalá el Señor nos conceda esa gracia. Al final del Evangelio viene a decir algo que es muy bonito. O sea, si al final somos capaces, ¿no?, de vivir en la sobreabundancia de esa caridad, al final lo que revierte en nosotros como gracia es una medida que según el Señor es rebosante, ¿no? O sea, es magnanimidad, ¿no? Lo que de alguna manera sucede cuando el corazón es capaz de abrirse sin caer en la provocación, albergando la caridad y el amor, significa fundamentalmente ser capaces de ensanchar tanto el corazón que se reproduzcan en nosotros los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Que es el que es capaz, ¿no?, de responder ante todo eso, ante lo oprobio y la impiedad del mundo, pues que en el ofrecimiento de su propia vida, ¿no?, y la caridad. ¿Creéis que es algo asombroso? Hombre, si uno mira a Cristo, es que de alguna manera la vida de Cristo es la medida, ¿no?, de cómo tiene que ser nuestra vida, ¿no? ¿De acuerdo? Así que pues vamos a pedir especialmente esa gracia, perdón que sea así como muy rápido, ¿no?, a la hora de advertir todas estas cosas, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Sobre todo aprende a eso, ¿no? Pide, Señor, dame la gracia de no responder ante la provocación. ¿Me explico? A veces alguien, no sé, a veces lo sabéis porque en la convivencia a veces se da esta situación de que alguien se levanta con el pie izquierdo, ¿no?, y que nos la pone tan fácil para... ¿A que sí? Sí. Hay muchas situaciones así. Y uy, es que donde responda... Entonces, aguántate. Pídele al Señor la paciencia. Pídele al Señor lo que decíamos al principio. Pídele humildad, mansedumbre, compasión. Todo aquello que estamos de alguna manera pidiendo y rogando en este día, pídeselo al Señor para que cuando pase eso, solo de alguna manera tengas, digamos, como en ti el albergar, ¿no?, la suficiente caridad para que la otra persona se encuentre, ¿no?, con esa situación, ¿no? ¿Me explico? Que seamos capaces de desarmarnos, de no levantar murallas, sino crear puentes, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera solo lo podemos lograr si tenemos esa compasión, esa misericordia, incluso para aceptar las limitaciones del otro, ¿no? ¿De acuerdo? Si es así, seguro que de alguna manera el Señor nos ayudará a que la caridad haga un bien, ¿no?, en el corazón de esas personas. Se logra más con amor que con represión y con respuestas a nivel. Se logra más con amor. Probadlo. Sí, lo estamos probando. Probadlo. Probadlo y seguro que os daréis cuenta que eso es maravilloso y nos ofrece, ¿no?, esa amplitud que necesita nuestro corazón. Así que mucho ánimo en esa tarea, se lo entregamos todo al Señor por intercesión de la Virgen y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.